Resulta súper curioso cómo la mente humana confía casi ciegamente en lo que puede ver y tocar, ¿no? Totalmente. O sea, somos muy visuales en ese sentido. Exacto. Digamos, si alguien necesita cargar un teléfono celular, busca un cable físico, lo conecta a la pared, ve el icono de la batería llenándose en la pantalla y siente una tranquilidad absoluta. Claro, porque todo es visible, es lógico, es lineal. Sí, aceptamos esa transferencia de energía sin cuestionarla un solo segundo. Pero en el instante en que alguien sugiere que caminar por un bosque y, no sé, tocar la corteza de un roble centenario ofrece una transferencia energética real, Ujú. una transferencia medible y biológicamente profunda, de repente la sala se llena de miradas de escepticismo y cejas levantadas. Y fíjate que esa reacción es casi un mecanismo de defensa moderno. ¿Tú crees? Sí, la tendencia general es etiquetar cualquier interacción que no comprendemos de inmediato como un acto místico o una moda pasajera o simple pensamiento mágico. Claro, lo tachamos de charlatanería. Exacto. A la psique moderna le incomoda profundamente todo aquello que no viene con un manual de instrucciones técnico o un cable USB visible. Sí, nos da pánico lo que no controlamos. Pero la cosa es que cuando uno revisa la literatura científica actual, junto con los estudios de campos sutiles, esa línea divisoria entre magia y ciencia empieza a desmoronarse muy rápido. Bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestra inmersión profunda de hoy tiene una misión muy específica. Vamos a intentar cruzar ese puente tan incómodo entre la ciencia biológica, dura y comprobable, y el llamado campo frecuencial. Que es un puente fascinante, por cierto. Sí que lo es, y para lograr esto tenemos sobre la mesa el trabajo de Susana R.S. Ella es una psicóloga e investigadora del campo unificado que utiliza una metodología llamada Sistema 108 Frecuencias del Alma. Ajá. Y antes de que alguien escuche la palabra alma y asuma que esto es adivinación o esoterismo barato, las fuentes son sumamente claras. Esta investigación se ancla en conceptos sumamente pesados. Sí, no estamos hablando de astrología de revista aquí. Para nada. Se apoya en el orden implicado del físico David Bohm y en el inconsciente colectivo de Carl Jung. Pero claro, soltar esos nombres así nada más es un poco abrumador. ¿Cómo operan realmente estos conceptos en la práctica? Es vital establecer ese terreno conceptual desde el primer segundo. O sea, el trabajo del físico cuántico David Bohm sobre el orden implicado sugiere en términos muy sencillos, claro. Ajá, para los que no somos físicos cuánticos. Exacto. Sugiere que debajo del mundo físico y fragmentado que vemos con nuestros ojos, lo que él llamaba el orden explicado, existe una capa de la realidad profunda. Una capa que está como oculta. Sí, plegada sobre sí misma, donde absolutamente todo está interconectado. ¡Wow! Es como un inmenso archivo comprimido donde un árbol, una montaña y el sistema nervioso de un ser humano no son entidades separadas. Son más bien extensiones de la misma red. O sea, estamos literalmente enchufados al mismo sistema. Exactamente. Y a esto se le suma el inconsciente colectivo de Jung, que plantea que existe un reservorio compartido de memorias y símbolos, y no solo entre humanos, sino en conexión con la naturaleza misma. Entonces, este sistema 108 de Susana R.S.S. no es una máquina rara. No, no es una máquina ni una bola de cristal. Es un marco de diagnóstico psicológico y frecuencial. Está diseñado para leer esos patrones invisibles que conectan nuestra biología con ese orden implicado de la naturaleza. Busca mapear ese lenguaje silencioso que ocurre cuando los dos sistemas interactúan, ¿verdad? Ajá, precisamente eso. Y creo que para entender las energías invisibles, primero hay que anclar los pies firmemente en la Tierra con lo que la ciencia convencional ya acepta, lo que puede medir en un laboratorio. Totalmente de acuerdo. Los datos duros son esenciales aquí. Porque resulta que los datos irrefutables sobre lo que hace un árbol son impresionantes. Por ejemplo, los árboles emiten fitoncidas, que son compuestos orgánicos volátiles. Que básicamente son como los aceites esenciales del árbol, ¿no? Su sistema de defensa. Exacto. Y cuando un ser humano camina entre los árboles y respira, el sistema inmunológico absorbe estos compuestos y responde produciendo más células NK, las llamadas asesinas naturales que combaten enfermedades. Es una respuesta fisiológica innegable. Y además de eso, los árboles emiten campos electromagnéticos que se pueden medir con magnetómetros. O sea, sus raíces generan señales eléctricas complejas que viajan por inmensas redes miceliales subterráneas. Que es literalmente una red neuronal del bosque operando bajo el suelo. Sí, es alucinante.
Y la evidencia clínica sobre esto lleva décadas acumulándose, ¿eh? El gobierno japonés, por ejemplo, invirtió millones en los años 80 para estudiar el Shinrin-yoku. Los famosos baños de bosque. Esos mismos. Descubrieron que la exposición a estos entornos forestales produce caídas dramáticas y sostenidas en los niveles de cortisol, además de que reduce la presión arterial y estabiliza la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¡Wow! Son beneficios directos al cuerpo. Sí. Ahora, la primera lectura de la investigación del Sistema 108 llama a esto el secreto en transición. Sostiene que esta evidencia es tan contundente que ya no puede ocultarse. ¿Como que la ciencia ya no puede mirar para otro lado? Ajá. El salto de paradigma que la ciencia está a punto de dar implica admitir que el efecto de los árboles sobre la biología humana va muchísimo más allá de una simple reacción química. O sea, la química es indiscutible, pero es solo el inicio. Exacto. Es apenas la punta del iceberg de un impacto mucho mayor en el campo frecuencial humano. Pero aquí es donde me surge una duda razonable. Haciendo un poco de abogado del diablo. Si la ciencia tradicional ya mide los fitoncidas, documenta la caída del cortisol y todo eso, ¿por qué es tan importante dar ese paso extra hacia lo frecuencial? Es una excelente pregunta. Es decir, no basta con decir, respiramos compuestos químicos beneficiosos, el cuerpo reacciona y por eso nos sentimos bien. ¿Por qué complicarlo con teorías de campos y resonancias? Lo fascinante aquí es que reducir la experiencia completa de un bosque únicamente a la inhalación de químicos es, fíjate en esto, es como decir que escuchar una sinfonía de Beethoven es exclusivamente un fenómeno de ondas sonoras empujando el tímpano humano. Y nada más. Ah, claro. Te pierdes toda la emoción de la música. El cortisol es solo el vehículo. Es el hardware respondiendo. El campo frecuencial es el software, la información invisible que viaja a través de esa interacción. ¡Wow! Si la ciencia insiste en quedarse solo en la química, pues pierde la oportunidad de comprender al árbol como un emisor activo y consciente de información. De eso nos lleva al problema central que plantea la investigación. Si el bosque siempre está emitiendo esta señal bioquímica y frecuencial tan potente, ¿por qué hay individuos que caminan por un parque durante horas y regresan a sus casas sintiéndose exactamente igual de estresados y vacíos? Esa es la gran interrogante del sistema. Sí, me encanta pensar en el bosque usando una analogía cotidiana. Pensemos en el bosque entero como si fuera un router gigante de Wi-Fi. Un router natural. Exacto. Ese router lleva milenios encendido. Siempre está emitiendo una señal poderosísima, y el hecho de que no podamos ver las ondas viajando por el aire no significa que la señal no esté ahí. Claro, la señal es constante. Pero si la señal de Wi-Fi está a máxima potencia, ¿por qué el dispositivo humano no logra conectarse? Porque el problema jamás radica en el árbol. La segunda lectura, el canal en estado bloqueado, lo explica perfecto. El árbol lleva millones de años emitiendo su frecuencia con una consistencia impecable. Entonces el bloqueo real, el cortocircuito, está exclusivamente en el receptor. Así es. El ser humano moderno funciona como un dispositivo completamente averiado, incapaz de captar la señal. El mecanismo detrás de ese bloqueo es puramente fisiológico y mental. Estamos quemados, básicamente. Sí. El sistema nervioso humano en la actualidad está crónicamente saturado. El individuo promedio vive bombardeado por estímulos artificiales, luz azul, notificaciones del celular, las exigencias del trabajo, el ruido de la calle. Todo eso mantiene al cuerpo en alerta. En el sistema nervioso simpático, que es el estado de lucha o huida constante. Y cuando el corazón humano late en un estado de estrés crónico, su campo electromagnético se vuelve errático, caótico. Entonces la frecuencia estable del árbol simplemente rebota contra esa barrera de ruido. Exacto, rebota. Y a esto se les une el componente cognitivo, una mente que hiperanaliza todo, que llega al bosque preguntándose con cinismo si abrazar un tronco de verdad sirve para algo. O calculando cuánto tiempo falta para regresar al auto para no pagar más parquímetro. Sí, tal cual. Ese exceso de ruido cierra los canales de recepción biológica mucho antes de que cualquier transferencia de información pueda siquiera iniciar. O sea, imaginemos una computadora que intenta descargar un archivo vital y pesadísimo desde un servidor seguro,
Pero resulta que esa computadora tiene 50 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo. Y programas pesados corriendo de fondo. Aplicaciones consumiendo toda la memoria RAM y el procesador operando al máximo de su temperatura. El sistema colapsa. Es imposible que la descarga se complete porque no hay ancho de banda disponible. Es una comparación perfecta. No hay espacio para que entre información nueva. Y según la fuente que estamos analizando, para que este canal de comunicación se abra, se requieren condiciones innegociables, ¿no? Un sistema nervioso en reposo, un contacto físico directo y, lo que me parece el mayor reto de todos, una mente sin agenda. Que es dificilísimo hoy en día. Sí, por eso aquí lanzo una reflexión. ¿Cómo hace una mente moderna, que está absolutamente condicionada a la productividad constante y a extraer valor de cada segundo, para acercarse a la naturaleza sin esa agenda oculta de querer relajarse a la fuerza? Es complicado. Porque seamos honestos, hasta buscar la relajación se ha convertido en un indicador de rendimiento más en nuestra lista de quehaceres diarios. Esa paradoja es la gran ironía de nuestro tiempo y es uno de los puntos focales de este análisis frecuencial. ¿En qué sentido? En que el esfuerzo activo y ansioso por obtener un resultado es precisamente lo que cierra el canal de comunicación. Lo que la dinámica del campo exige para que exista una transferencia real no es una acción, sino una rendición total. O sea, dejar de intentar tanto. Sí. No se puede forzar el descanso mental como si fuera un objetivo corporativo o un proyecto que tienes que entregar a fin de mes. El análisis constante y la expectativa levantan una muralla de resistencia electromagnética. Entonces, para poder recibir, la mente tiene que dejar de intentar exprimirle un beneficio utilitario al árbol. Es el equivalente a simplemente permitir que la existencia suceda alrededor de uno. Y eso resulta aterrador para el ego moderno, que está obsesionado con mantener el control absoluto de cada experiencia. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque supongamos que, hipotéticamente, una persona logra apagar ese ruido interno ensordecedor. Ajá, logra entrar en ese estado de rendición. Sí. Suelta la urgencia de tengo que relajarme ya, reduce sus revoluciones y finalmente establece un contacto físico sincero con la corteza de un árbol antiguo. Y ahí es donde ocurre la magia, pero no como la gente piensa. Exacto. En ese preciso instante surge el mito más grande y comercializado que existe sobre este tema. La idea popular, casi de caricatura, es que el árbol funciona como una especie de estación de carga rápida para humanos agotados. ¡Uy, sí! Como si fuera una batería gigante. Tal cual. Uno abraza el tronco y, de forma mágica e instantánea, recibe un choque eléctrico de vitalidad. Como si el árbol inyectara energía nueva directamente en el torrente sanguíneo. Pero el análisis de los patrones frecuenciales de la tercera lectura desmiente esta idea de la manera más contundente posible. ¿Qué es lo que dice realmente? Ese es el error más común, asumir que la naturaleza está ahí para servirnos de batería externa. Entonces, ¿qué pasa primero? La revelación más profunda muestra que el árbol no inyecta energía de inmediato. Lo primero que hace es facilitar un vaciado. Hay que observar la realidad biológica y energética del árbol, ¿no? Es un contenedor de frecuencia extremadamente estable. O sea, ha estado ahí muchísimo tiempo. Claro, un roble maduro ha estado anclado en el mismo metro cuadrado de tierra, procesando la misma composición química del suelo, filtrando la misma agua y resistiendo ciclos de sequía y tormentas durante siglos. Es una resiliencia tremenda. Posee una estabilidad biomagnética monumental que la fisiología humana simplemente desconoce. Y cuando el campo electromagnético errático y estresado de un humano entra en contacto físico prolongado con esa inmensa estabilidad, ocurre un fenómeno físico de arrastre o resonancia. El cuerpo humano, al reconocer esa base estable, finalmente cede. Cede y suelta todo lo que le sobra. Me gusta comparar este proceso no con un cargador de celular, sino más bien con el cable a tierra de una instalación eléctrica. Fíjate, esa es una imagen muy gráfica. O sea, cuando un rayo impacta una casa, la energía es tan caótica y masiva que quemaría todos los circuitos al instante. Pero el cable a tierra toma esa sobrecarga errática y la canaliza de manera segura hacia la inmensa masa del planeta, disipando el peligro. Y el árbol hace exactamente eso con la carga emocional y nerviosa del ser humano. Claro, antes de poder recibir cualquier vitalidad, la persona primero experimenta este cierre emocional, que es literalmente un vaciado. El árbol actúa como un sumidero natural que recibe y neutraliza toda esa estática acumulada. La tensión de los hombros, la ansiedad que no dejaba dormir a la persona, el exceso de hormonas del estrés. Todo eso se drena.
Es físicamente imposible recibir una frecuencia clara si el sistema interno está atiborrado de ruido de basura emocional. Primero se drena la estática, el sistema nervioso vuelve a su estado basal y solo entonces queda espacio disponible para interactuar. Y comprender este mecanismo de cable a tierra cambia por completo la dimensión de por qué los bosques intactos son estructuras vitales para el planeta entero. Absolutamente. Y nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? Si los árboles son estos enormes contenedores estables capaces de procesar y absorber el caos humano, ¿cuál es su verdadero propósito en el ecosistema cuando no hay ningún ser humano cerca? Porque no están ahí solo esperándonos. Claro que no. El análisis de Susana A, S y la cuarta lectura, el propósito informacional, sugieren que los árboles actúan como nodos de información activa. Reducirlos a simples fábricas de madera o dispensadores de oxígeno es una visión súper miope. Sí, es verlos como meros recursos. Los árboles están registrando constantemente la historia climática, las microvariaciones geológicas y los pulsos energéticos de su territorio. Almacenan petabytes de datos en sus anillos de crecimiento y en las redes miceliales subterráneas. O sea, son discos duros biológicos masivos. Literalmente. Funcionan como las prajas negras de los aviones comerciales, pero a escala planetaria. Llevan milenios registrando meticulosamente cada variable del entorno. Así es. Y aquí, el material fuente utiliza una frase que resulta casi devastadora por la precisión con la que describe nuestra desconexión actual. Señala que el problema central de nuestra era es que el ser humano llegó al bosque con auriculares. Es una metáfora dolorosamente cierta. Literal y metafóricamente, la humanidad decidió aislarse por completo de la red de datos más sofisticada de la Tierra. Lo que me lleva a pensar en la postura de la academia tradicional frente a todo esto. Que suele ser muy escéptica. Sí, siento que a la ciencia institucional le aterra profundamente esta idea. Y no porque falten datos, ya que la biología de redes y el electromagnetismo son totalmente medibles. Sí, la información empírica está sobre la mesa. Sino porque integrar esta visión frecuencial borra por completo la línea de separación entre el observador humano y el objeto natural observado. Y eso, supongo, suena demasiado a misticismo para un entorno académico que premia tanto la distancia clínica. Ese miedo es el gran obstáculo epistemológico de la ciencia moderna. Si conectamos esto con el panorama general, la academia ha operado durante los últimos 300 años bajo un paradigma estrictamente mecanicista. Muy de Descartes, ¿no? Todo separado y diseccionado. Exacto, impulsado por pensadores como él. La regla de oro ha sido aislar, diseccionar y mantener al sujeto completamente separado del objeto de estudio. Pero la naturaleza no funciona así. Para nada. Admitir que un árbol no es solo un pilar inerte de celulosa, sino un nodo consciente de almacenamiento de información que interactúa directamente con nuestro campo electromagnético, eso derriba esa cómoda separación. Implica reconocer que somos parte de un mismo tejido inteligente. Y la quinta lectura del sistema, el análisis en estado latente, apunta a que la capacidad para comprender esto ya existe. Las herramientas matemáticas, la física cuántica, la biología molecular, todas están listas. Las piezas del rompecabezas ya están ahí. Las respuestas están codificadas en los datos duros, esperando únicamente que la comunidad científica se atreva a formular la pregunta correcta desde un marco integral, abandonando ese aislamiento disciplinario. Y esa resistencia tenaz a ver el panorama completo es precisamente lo que impide a tantas personas experimentar la lección más profunda que ofrece el contacto con la naturaleza. Porque si uno logra comprender la inmensidad de los árboles como los verdaderos archivos históricos y estabilizadores frecuenciales del planeta, cambia absolutamente todo el significado de lo que ocurre durante ese contacto físico. Se vuelve una experiencia transformadora. Sí, ya no se trata simplemente de una transferencia técnica de electrones de un cuerpo a otro, se trata del contacto directo e íntimo con una manifestación del poder que es diametralmente opuesta a la versión humana de la fuerza. Y esa distinción, la de la sexta lectura, la fuerza en estado claro, es fundamental para entender la experiencia. A ver, explícanos un poco más sobre eso de la fuerza. Mira, la concepción humana de la fuerza casi siempre está basada en el gasto masivo de energía, ¿no? En la imposición, en gritar más fuerte, en la argumentación interminable para tener la razón. O en competir agresivamente por el espacio y los recursos. Exacto. Es una fuerza ruidosa y súper agotadora.
Por el contrario, la frecuencia de fuerza que emite un árbol opera sin ningún tipo de fricción. Es silenciosa. Un roble lleva 500 años existiendo y siendo exactamente lo que es. No intenta convencer al pino de al lado sobre su superioridad, no colapsa en pánico ante las tormentas de invierno. Simplemente existe. Y no desvía su naturaleza biológica bajo la inmensa presión del entorno. Cuando ocurre el contacto físico genuino y la mente humana logra silenciarse, se despierta lo que la investigación cataloga como un recuerdo somático. O sea, un recuerdo a nivel puramente corporal, ¿verdad? Grabado en los huesos y en el sistema nervioso, completamente alejado de la lógica o del intelecto. Exactamente. Es una memoria celular compartida. La interacción no le regala al individuo una fuerza externa o mágica que no le pertenecía originalmente. No te da nada que no tuvieras ya. Así es. El árbol actúa simplemente como un espejo frecuencial perfecto desprovisto de juicios. Al entrar en resonancia con esa estabilidad, le demuestra a la biología humana una forma de existir anclada en la paz y la firmeza. Un estado de ser que la persona simplemente había olvidado que residía en su propio interior, por estar enterrado bajo capas de estrés crónico y ruido urbano. Le muestra una fuerza latente que no necesita gritar ni justificarse para ser absolutamente real. Es, en esencia, la memoria viva del planeta comunicándose sin palabras con la memoria celular humana. Mostrándole la frecuencia más antigua que existe, operando en el silencio más absoluto. ¡Wow! Es un concepto hermoso y muy profundo. Entonces, para recapitular todo este monumental recorrido, queda sumamente claro que la ciencia empírica y comprobable no es enemiga de la lectura del campo frecuencial. No, se complementan perfectamente. No hay un conflicto real entre medir fitoncidas en un laboratorio y comprender la resonancia de los campos electromagnéticos. Al contrario, ambas perspectivas, cuando se integran, apuntan hacia la misma conclusión ineludible. Que los árboles son nodos vitales. Emisores activos de información y de salud, que ofrecen un intercambio profundamente estabilizador y transformador para nuestra biología. Pero la transacción exige condiciones, claro. Condiciones muy claras. Requiere a cambio silencio interno, la disposición para rendir esa necesidad loca de control absoluto y ofrecer una presencia física genuina y desarmada. Así es. Buscar la conexión con un árbol es, en el fondo, buscar una forma de fuerza que se atreve a existir por sí misma sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y el valor de este conocimiento radica en su aplicación práctica. La invitación implícita en todo este análisis para quienes nos escuchan es reconsiderar y transformar su propia forma de interactuar con la naturaleza. Que no lo vean como un trámite. Exacto. No se trata de acudir al bosque más cercano armado con un manual de instrucciones sobre la forma correcta de abrazar un tronco para extraer beneficios de salud. Se trata, fundamentalmente, de quitarse esos auriculares metafóricos que mencionábamos. De soltar esa agenda mental tóxica de la relajación obligatoria y el rendimiento personal. La propuesta es simplemente permitir que el sistema nervioso sobreestimulado encuentre su propio cable a tierra. Que regrese a su línea base natural. Y dejar que el cuerpo físico recuerde su propia fuerza latente. Todo esto al entrar en contacto directo con organismos majestuosos que llevan milenios dominando el complejo arte de simplemente ser. Y bueno, partiendo estrictamente de este concepto comprobado, de que los inmensos bosques funcionan como la memoria viva de la Tierra, actuando como nodos activos de información que registran cada detalle de la historia del planeta. En sus anillos de celulosa y en su vasta red micelial, ¿sí? Queda flotando en el aire una pregunta que resulta bastante inquietante. Si consideramos con seriedad que cada árbol es un archivo milenario, y que la red forestal es, de manera literal y energética, el gran sistema de almacenamiento de datos y estabilidad del planeta. Es una premisa muy fuerte. Entonces, ¿qué le ocurre exactamente al campo de información de la Tierra y a nuestra propia psique colectiva cada vez que un bosque entero es talado y borrado del mapa para siempre? Es una interrogante profunda, ¿no? Y cambia por completo el peso de nuestras acciones. Les da una gravedad distinta. Si lleva la deforestación de ser un problema puramente ecológico o de recursos materiales a convertirse en una verdadera y trágica crisis de amnesia planetaria. Y así,
Volvemos al punto exacto donde empezamos nuestra conversación. Tal vez la vista humana no esté equipada para percibir esa gigantesca e intrincada red de información fluyendo entre los troncos y el suelo. De la misma manera que somos incapaces de ver la señal del Wi-Fi cruzando la habitación mientras navegamos por Internet. Es natural que la mente siga prefiriendo confiar en el cable físico que puede tocar y medir, pero el simple hecho de que no podamos ver a simple vista los sutiles canales electromagnéticos y frecuenciales que conectan nuestro sistema nervioso con la corteza milenaria de un bosque, No significa que no estén ahí. exacto, no significa en absoluto que la conexión no sea dolorosamente real y mucho más vital de lo que la humanidad jamás llegó a imaginar.